¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com Televisión, programa que se emite para toda la provincia de Santa Fe y gracias a Somos Rosario también se ve en San Nicolás, Ramallo. Saludo a la gente de Notuerto, Vera, Reconquista, San Lorenzo, una infinidad de ciudades que nos miran y gracias por estar del otro lado, realmente. Este programa sale en distintos días y horarios y la verdad que generalmente lo vamos a hacer en un marco de veda electoral, vamos a ser respetuosos de la ley y queríamos aprovechar con este perfil que siempre ha tenido el programa, temas jurídicos, educativos, gremiales, hablar con realmente una de las máximas figuras de la justicia en la provincia de Santa Fe, de peso específico por su trayectoria ganada con su capacitación y años de estudio, y es realmente un referente nacional del interior, si se me permite la expresión, un poco lugar de peso realmente en el mapa nacional de la justicia. Y queríamos aprovechar para hablar largo y tendido con el doctor Gutiérrez, realmente un referente del interior, uno que es de la tierra de Estanislao López. El doctor va a entender lo que le digo. Defender posturas del interior nunca ha sido fácil y bueno, lo ha hecho en su momento de la Junta Federal de Cortes y sigue teniendo también incidencia ahí en otros ámbitos, así que muchas gracias por hablar con nosotros, doctor, en esta posibilidad que nos da para acercar un poco la justicia a la gente, que es un poco el rol que debe tener los medios, ¿no? Agradecido soy yo porque me va a permitir señalar algunos puntos importantes sobre la justicia provincial, nacional, y cómo la crisis que vivimos en este momento, cómo repercute, diríamos, dentro del Poder Judicial. Sería un poco necesario aclarar algunas cosas. Antes de ingresar en esos temas tan profundos que usted plantea, quisiera consultarlo un poco para romper el hielo. Usted tiene muchos años en la trayectoria en la justicia, ha iniciado de muy abajo y llegó a la máxima expresión de la justicia de la provincia. ¿En qué cambió desde su perspectiva la justicia? En aquella que ingresó un Rafael joven, abogado, 25 años. A lo que pasó, a lo que se ve hoy. Y si eso está mejor o peor, ¿y cuál es la imagen de la justicia en todo eso que le deja a usted y la de hoy, digamos? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, yo me inicié mi carrera judicial en el año 1975, ya llevo 44 años, en el interior de la provincia, en el norte, en la ciudad de Vera, siendo secretario de un juzgado de primera instancia civil, comercial y laboral. Posteriormente continué mi carrera como secretario también acá en Santa Fe, he sido juez de primera instancia, camarista, y ahora llevo 19 años en la Corte y he ocupado los distintos cargos no solo a nivel provincial sino nacional. Primero como representante de los jueces santafesinos por el Colegio de Magistrados y también en el orden federal en la Federación Argentina de la Magistratura, que es lo que agrupa a los jueces. Yo le agradezco que cuente todo esto porque el mundo de la justicia lo conoce, es una persona cercana, pero el ciudadano común que por ahí no conoce el tema judicial hasta que tiene un problema, es bueno que reconozcamos al santafesino, al que uno lo ve caminar por la calle, cuál ha sido su trayectoria y que un poco nos cuente realmente por qué ocupa ese cargo, ¿no? Bueno, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura cuando yo era camarista y posteriormente cuando llego a la Corte de Santa Fe hace 19 años, empieza mi trayectoria dentro de la Junta Federal de Corte, que es lo que agrupa a todos los superiores. Medio que fue un fundante de esa junta también, porque es una junta joven. Joven, sí. Estaba dando por sus primeros pasos. Ahí fue secretario y fui varias veces presidente y fui presidente hasta el año pasado, al cual a pesar de que me pedían mi continuidad por una serie de razones personales, particulares y además de que también quería que tenía que sentar todo mi trabajo en lo que es la justicia santafesina. Sí, un poco por la coyuntura, ¿no? Claro, sobre todo en estos momentos. Y eso que la justicia santafesina, en el orden nacional, ocupa un lugar preponderante, no solo lo digo yo, sino también lo dicen
los colegios profesionales de abogados, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y lo dicen los organismos internacionales. Usted tiene una justicia en la provincia donde los hechos de corrupción casi no existieron en los últimos años. Y usted está viendo lo que está pasando, lamentablemente, en un sector mínimo de la justicia federal, Comodoro Pi. que es Comodoro Pi. Comodoro Pi no es la justicia federal y nacional, es un porcentaje mínimo, una justicia cuestionada, una justicia potilizada, una justicia que no está dando respuesta a un montón de necesidades que tenía que dar, pero además después está todo lo que es. Ahora la gente no confunde, sí, porque ve claro, eso y dice, pero tiene acá claro, y después, y usted presidente de la Corte, entonces la gente claro, confunde una cosa a la otra. Le quiero decir dos cosas. Una, que Dios está en todos lados, pero también es en Buenos Aires. Entonces todo lo que aparece en los medios nacionales repercute en la provincia, y en la provincia no sucede esto. Yo he recorrido el país durante muchos años y he constatado, y se ha ido mejorando institucionalmente la calidad de los jueces, la calidad de los miembros. Antes, al principio de la democracia, se ocupaban los cargos en el Poder Judicial, fundamentalmente en los superiores tribunales y cortes, con mano de obra desocupada de la política, cosa que se ha revertido, le digo casi totalmente. No digo que no pueda venir alguien proveniente de la política a la justicia. Bienvenido sí, mientras reúna unidad, capacidad e independencia. No quiero que se confunda que yo, para decir que estoy haciendo una defensa corporativa, pero bienvenido todos los que sean, no solo en los cargos de importancia como es la Corte Suprema de Justicia, sino también como camaristas, como jueces. Lo ha ido demostrando en todo este periodo democrático también, que se han incorporado gente de valor que no provenían de la carrera judicial. Pero acá, igual que en el orden nacional, en el fuero civil, comercial, laboral, previsional, donde tiene profesionales del derecho, grandes jueces, y que además con un gran nivel académico. En Santa Fe hay un promedio de alrededor de 55 años de los magistrados, y hay magistrados muy jóvenes también. Sí, bueno, se ha producido un cambio. No se olvide que en los últimos años, desde los últimos años del gobierno provincial del Frente Socialista y del Frente, bueno, creo que se ha más o menos un 85% por una cuestión lógica de cambio de renovación de magistrados y funcionarios en toda la provincia. Hay una cuestión que insisto que tiene que ver con la modernización, ¿no?, de la justicia. Calculo, insisto con este concepto, que aquella justicia de cuando usted arrancó no debe ser la misma en su percepción sentado en la cúpula del Poder Judicial. No, indudablemente, casualmente, yo siempre digo que mi experiencia vivida, haber iniciado mi carrera en el interior de la provincia, como se daba, me ha dado una visión, no del que nacido en la ciudad capital, con centralista. No, en la ciudad capital y con todos los medios de acceso, ya sea material, instrumental, con mayor facilidad. Al contrario, yo me acuerdo que había que luchar, aparte de eso, luchar para que llegue el papel, para que lleguen todos los elementos necesarios para funcionar en el interior de la provincia. Eso me ha dado a mí también, me ha enseñado, además de haber ido a un departamento que venía decayendo por la ida, diríamos, de lo que era la forestal y todo ese tema. Había una provincia importante y uno conoce de cerca realmente todas estas cuestiones que a uno lo enseñan y lo mejoran humanamente. Y aquello de tejer a los expedientes, hablar de la despapelización, que efectivamente cuando se hablaba, acá decían, pero Santa Fe se va a poder hacer eso, y la verdad que hoy está... No, ya en general, casi toda la provincia tiene el tema de expedientes sin papel, que eso implica una agilidad y además una falta y una complejidad menor de lo que es un expediente propio de la justicia, sobre todo
en donde usted tiene la justicia, la gente recurre o porque el problema policial, el problema penal, el problema civil, el lo problema que llevó familia, a tener una firma digital y un sistema seguro, porque tiene que ser seguro. Por supuesto, y además todo esto implica una agilidad en los procedimientos, y eso también implica que darle una solución lo más rápido posible a la gente, y una solución rápida, sumado a todo esto, a la capacitación permanente que tienen todos los miembros del Poder Judicial. El tema del centro de capacitación parece algo que no tiene, a lo mejor, pese a que siempre lo escuchamos a ustedes, esto no tiene tal vez aquel volumen de comunicación por el rol que tiene, es un rol muy... no se conoce tanta cantidad de actividades que se desarrollan. Bueno, normalmente es un perfil, digamos, de mucho trabajo bajo, digamos. No, pero además hay una cosa, vos sos un profesional en medio periodístico, viste que el 80% de las cuestiones... Sí, se comenta lo mal y no lo bueno. Sí, no, y además se comentan cuestiones lamentablemente penales y de hechos ilícitos, esto y la otra cosa importante que también sucede en la sociedad, en el Poder Judicial, no trasciende, pero por el Centro de Capacitación Judicial de la provincia de Santa Fe pasan más de 2.000 personas por año en los cursos, porque no solo están los miembros del Poder Judicial, sino también hay abogados, estudiantes, sí, profesionales de la comunicación también. También, por supuesto, hay un curso sobre periodismo, hay un curso sobre perito, hay un curso sobre la carrera judicial, sobre la judicatura, y hay distintas cuestiones que se van dando. Casualmente ayer vino la Defensora General de la Nación, en un curso que hizo la Defensora General de la provincia conjuntamente con el Centro de Capacitación Judicial, donde en toda la provincia había una inscripción de más de 600 personas. Fue transmitida primero ayer del día anterior de Rosario y ayer desde acá también transmitido desde acá a las otras circunscripciones. En este caso fueron Reconquista y Rafaela, las cabeceras de las circunscripciones, y allá fue Rosario y Venado Tuerto. Fíjese que usted me habla de una defensora. En estas horas salió una noticia de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde habla del mapa de género de la justicia argentina y dice, bueno, hacen falta más mujeres en la justicia. Usted tiene muchos años y conoce la provincia de Santa Fe. Esto que se habla a nivel nacional, ¿se da en Santa Fe? Yo, la verdad, veo muchas mujeres en actividad, pero no conozco los porcentajes. Ahí, indudablemente, que en los cargos, digamos, de la Corte hay una sola mujer. Ahora también hay mujeres en el fuero penal, tanto camaristas como jueces, y la mayoría de los funcionarios son mujeres. O sea, esto es, cuando nosotros ingresamos a la Corte, había una lista de empleados que reemplazaban a las mujeres y reemplazaban a los hombres. Nosotros unificamos la lista y hacemos el reemplazo de acuerdo al examen de ingreso, como salió en la lista, igualdad. Sin igualdad. O sea, yo creo que esto, más allá, esto es un hecho natural, y además, que ingresen más o menos mujeres, que ingresen por su capacidad. Claro, somos iguales, eso es algo que yo coincido con usted, que hay una cuestión de que somos iguales y a partir de nuestras capacidades, la de idoneidad para el cargo, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver también, que a mí me preocupa mucho, que hoy se lo dije y quiero insistir sobre esto. La Corte Nacional tiene santafesinos, y la verdad que como usted es responsable de la Corte santafesina, los miembros de la Corte Nacional son responsables de la justicia nacional. ¿Cuál es la imagen realmente de la justicia? Porque, a ver, el ciudadano nos para, nosotros reclamen esto, reclaman lo otro, y se mezcla todo, le insisto con esto, se mezcla todo. ¿Cómo está trabajando la Corte Nacional desde su imagen, desde su perspectiva, siendo alguien que estuvo ahí de ser ministro y no sé en el futuro si no puede llegar a ser? No, indudablemente por lo que está haciendo los medios, yo no en la parte jurisdiccional está trabajando normalmente. Lo que pasa es que hay una serie de criterios dentro de la misma Corte de que no se comparte de la idea de lo que debe ser el Poder Judicial. Aparentemente, por lo que veo yo en los medios y escucho, y
y vi lo que sucedió. Por lo que se informa, digamos. Claro, vi lo que sucedió en la negociación del año judicial. El discurso del presidente se limitó exclusivamente a Comodoro Pi. Y había un montón de gente de los otros fueros que estaban totalmente indignados porque lo mezclaban con que la justicia no tiene esta legitimidad, una cosa. O sea, gente de muchos años, de mucho prestigio, se siente tocada. E indudablemente que esto es una realidad, es que los otros ministros le han acortado poder a lo que era el poder de dirección o de conducción y de superintendencia propia del presidente de la Corte. O sea, esto sucede y esto se manifiesta por los medios. A veces da un poco lo que preocupa, doctor, no sé si usted lo siente igual, le digo desde el punto de vista de la comunicación, es que uno ve la seriedad de las temas. Uno ve la Corte santafesina, con sus más, sus menos, tiene una seriedad que muestra a la sociedad y se comunica de una manera muy seria. No hay esta cuestión de que por ahí vemos a nivel nacional que una Corte que le falta aquella compostura debilita un poco también la justicia en la imagen pública, hablo, me parece a mí, no sé si usted lo ve así. Lo que pasa es que indudablemente acá hay una puja también de poder, o sea, Ajá. De lo que yo siempre hablo y hablo con mis colegas y siempre he dicho, a mí siempre me ha tocado integrar, salvo la parte que estuve en Vera, tribunales colegiados, como secretario, como juez, camarista, con 2 colegas más. La Corte era un tribunal colegiado. Acá hay que tener una lealtad, más allá de las relaciones personales que uno puede tener, puede ser amigo, tener más afinidad con uno, con otro, pero lo que hay que priorizar es una imagen de seriedad hacia la sociedad, porque si el Poder Judicial, que es el garante de cuando se ha violado un derecho a algún ciudadano, si el organismo de control de los otros poderes no se da una imagen en este aspecto, indudablemente que no hace bien a la democracia ni al Estado del Derecho. Hay también una cuestión que tiene que ver, que no sé si se da solo en Argentina, esto por su conocimiento a lo mejor no puede desasnar, ¿no? Que tiene que ver con la litigiosidad. Da la sensación que todo lo judicializamos, al menos en los últimos años, lo que muchas veces, como usted bien dijo hoy, trasciende la denuncia penal, el ilícito, pero en realidad que la litigiosidad se da mucho en el fuero civil. No, en materia civil es mucho. Forma civil, laboral, previsional, como de familia, los tribunales de familia. Pues nosotros el Poder Judicial, con el acompañamiento del Poder Ejecutivo de la provincia, hemos ido a una política de descentralización. Se han creado juzgados de familia en distintos distritos. ¿Qué quiere decir descentralización? De poner, o sea, a la gente que tenga un juez cerca. Ajá. ¿No es cierto? Justicia cercana. Claro, entonces, porque si usted, ¿cómo se llama?, vive en Ceres, no tenga que ir a San Cristóbal. Claro. Y si usted está en Tostado, tampoco tenga que venir. O sea, se ha ido en Rafaela también lo mismo, en el interior también. Ya hay jueces de distrito, jueces de circuito, jueces penales. En las circunscripciones hay fueros de segunda instancia. ¿Cómo se llama? También hay que facilitar a la gente. El ejemplo usted que hasta acá en la provincia de Santa Fe, las defensorías barriales, tanto en Santa Fe como en Rosario, que implica que funcionen. Habíamos inaugurado muy lindo en una seccional, pero la otra funciona en Alto Verde, en los barrios marginales, donde la gente tiene un acceso no solo para plantear cuestiones jurídicas, sino también para preguntar cuáles son sus derechos laborales. Mira lo que usted está preguntando, que hay algo que yo lo hablo mucho también con gente que dependen de usted en el sistema judicial. Hablo del sistema, ¿no?, de justicia. El acceso a la justicia me parece que se ha simplificado bastante, porque parecía algo lejano. Ir a la justicia era un quilombo para el ciudadano en términos muy callejeros. No, por supuesto. Por eso hemos hablado de facilitación de acceso a la justicia, este tema de la descentralización,
también si funciona bien el sistema de mediación. La mediación creció mucho. En ese aspecto. Que eso fue medio como un empuje suyo en su momento. Sí, parece sí, que tenía mucha. Tuvo voluntad el Poder Judicial porque. No, y además fíjese que hay. Porque había que convencer a los abogados. No, bueno, vamos a ser sinceros. Ahí normalmente están en contra de la mediación, claro, por un problema de las incumbencias y un problema pero de a poco se ha ido cambiando la mentalidad de un montón de cosas. Y además hay que ver el primer mundo. El primer mundo, el 70 al 80% de las cuestiones, conflictos jurídicos se solucionan en la mediación. Claro. El otro 30 va porque el acceso a justicia no es el acceso a un juez, es el acceso a una solución. Si esa solución... Qué buena frase esa. Esa es la solución. Se dice poco. Claro. El acceso es acercar a las partes para una solución. Una solución. No es solamente ir a litigar largos años. Al contrario, cuando menos se litigue, mejor es, porque tampoco es solución ir creando juzgados, no, sino que hay que buscar todos estos medios alternativos como la mediación, los arbitrajes, la conciliación, en las distintas materias jurídicas, para que a lo mejor usted llama una mediación y hay un renunciamiento de cada una de las partes de algo. Sí, lo que no sea adversarial ha crecido mucho, claro, digamos. Entonces, en ese aspecto también, porque cuando usted está resolviendo un conflicto jurídico, también está colaborando con la paz social. Claro. Entonces, todos estos temas son de importancia. ¿Siente que la justicia tiene mucha responsabilidad en estas épocas un poco más difíciles respecto a la paz social? Lo que pasa es que hoy... Porque sabe que le voy a preguntar algo que alguna vez lo charlé con usted y me parece bueno tocarlo. Cuando hay un lío, la culpa la tiene el juez. Entonces, es así, no es así. No, acá hay que aclarar un tema, lo siguiente. Así como nosotros queremos los jueces, defendemos nuestra independencia dentro de la órbita competente, también tenemos que respetar la órbita de competencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas veces que por hechos graves la gente recurre al Poder Judicial y la solución está en los otros poderes. Debería estar en los otros poderes. A usted va para que solicitan que lo operen, solicitan los medicamentos, solicitan que lo entierren cristianamente y así un montón de cosas de la vida diaria. De la vida diaria, que por ahí los jueces nos vemos con una barrera de la competencia, porque tampoco quiero jueces administradores, sino jueces controladores de la administración. Entonces, no quiero jueces administradores. Claro, esa es una frase, claro, vertebral de política porque judicial. La administración está en manos de un poder de Estado establecido por la Constitución, que es el Poder Ejecutivo. Cada uno de los poderes tiene su función. Bueno, usted alguna vez lo escuché y me parece muy interesante cuando dijo un problema de salud o alguna prestación que no tiene, en realidad la que debería dar respuesta a la obra social antes que haya conflicto llevado a la justicia. Sí, pero por ahí a lo mejor va a recurrir a alguien que no tiene obra social. También. Entonces ahí está el Estado. ¿Y el Estado por intermedio de quién? Por intermedio del Poder Ejecutivo, que es el que tiene que dar estas soluciones. Este volumen de tarea del Poder Judicial, que ha crecido mucho en estos años que usted ha contado, necesitó una infraestructura distinta. Por supuesto. Lo vi reclamar durante muchos años un montón de cosas y hoy vemos algunas estructuras muy importantes en el centro de la ciudad. La pregunta es, ¿va a alcanzar con eso? ¿Falta mucho para que se termine? Bueno, ¿cómo viene la mano con eso? Nosotros hace muchos años que tenemos un plan de modernización del Poder Judicial que fue incorporando mucha informática, todos los medios telefónicos necesarios para la comunicación entre los tribunales. Usted hoy habla de cualquier tribunal de Reconquista para hablar de Santa Fe, tiene una línea interna con la cual se comunica sin necesidad. Pero a medida que fuimos creando y poniendo en funcionamiento tantos tribunales, la creación de tribunales en el interior de la provincia, esos tribunales fueron equiparados con todos los elementos técnicos de informática que tiene un juzgado en Santa Fe o en Rosario. Eso, por ejemplo, además le dimos dando infraestructura. Estamos terminando la tercera etapa de San Cristóbal con fondos propios del Poder Judicial, pero también se está haciendo la obra que usted ve todos los días. Sí, acá en la capital, pero hay obras en otros lados, claro, como está diciendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo firmé con el gobernador
cuando yo era presidente en diciembre del año 2016, un plan de obra de toda la provincia que incluye, arrancó ya Reconquista, ya lleva más del 40% de la obra, son 8.500 metros cuadrados, 7.000 y pico en Cañada de Gómez, también arrancó. Vamos a ampliar San Lorenzo, vamos a hacer Casilda, hemos dado toda la refrigeración central en los tribunales de Rosario. También la provincia nos ha dado en préstamo por 30 o 40 años el tema del viejo hospital de Venado Tuerto, que ya se hizo la primera etapa, fue de destruir todo lo que le habían agregado al hospital, un montón de cosas para dependencia que no tenían, quedó, bueno, ya se han puesto en marcha para que eso fuera, diríamos, bueno, se hizo la obra de todo lo que es la infraestructura para el poder penal, para el fuero penal en Rosario. Ya habíamos inaugurado. Ahora usted me está planteando, yo fíjese todo lo que me está diciendo de obra, eso significa una mayor actuación de la justicia y uno dice por sentido común, a lo mejor equivocadamente, significa más gente presa. Lo hablo con hay más gente presa. Con lenguaje muy llano para que el que esté del otro lado lo entienda. Salió en estas horas una información, se acuerda que el Gobierno Nacional llevó adelante una cuestión que tenía que ver con la Comisión de Emergencia en materia penitenciaria. Sí. En el año 2015 había 10.274 personas en el servicio penitenciario federal, sí. Le hablo. Actualmente 13.773, o sea, están en emergencia. Esto es federal. La pregunta es, ¿qué pasa en la provincia con el delito que tiene que ver con competencia provincial? Ahora en la provincia ha aumentado el número, creo que más o menos, si mal tengo una información, es un 20% más o menos la implantación del nuevo sistema penal. O sea, más presos desde el nuevo sistema penal. Sí, gente detenida. Sí, y condenada también. Uh-huh. Pero también tenemos una superpoblación en casa, por ejemplo, en Coronda, en Piñeiro. Y además tenemos una serie, creo que son más de 200 presos federales en Coronda, que están ahí, que el Estado Nacional ni paga el sustento que debe pagar, porque cuando no hay cárceles federales en la provincia, claro, lo asume en algunos otros lugares, en algunas provincias no hay ni federales ni provinciales, y los tiene que mandar a otro lado. Eso implica que el preso se aleja de su familia, hay un montón de inconvenientes que aparecen. Que no hacen a eso, la claro, famosa acá, reinserción, digamos. Por ejemplo, el ministro Alat anunció la adjudicación de la obra en su momento de la cárcel federal en Coronda, porque esa cárcel originariamente se iba a hacer en Fireira, en el sur de la provincia, porque abarcaba el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Córdoba y el sur de la provincia de Santa Fe. Se opuso la gente de Figueira, la gente de Coronda fue y dijo, hagan acá. Primero se había suspendido la adjudicación de la obra y después el ministro Alá, poco tiempo antes de irse, vino a Santa Fe y anunció que se empezó la obra, pero tengo entendido que la obra está totalmente paralizada. Le quiero hacer una pregunta, porque usted tiene de política judicial muchos años, sabe conducir el máximo órgano de la justicia, tiene callos en ese trabajo. Hablando un poco de política criminal, ¿la solución es encarcelando tanta gente? Vio que dicen, bueno, garantismo, abolicionismo, se mete todo el mundo en esas discusiones que no sé a dónde llevan, pero lo que noto es que hay mucha gente más, como usted está planteando, encarcelada, y no sé si es la solución a la paz social. No, lo que pasa o sea, si el delito existe, primero hay que fijar también otra cosa que hay que tener en claro, de que el problema de la seguridad no es un problema del Poder Judicial. Es un problema del Poder Ejecutivo, tanto provincial o en el orden nacional, porque tienen las fuerzas. El monopolio de la fuerza. Monopolio de la fuerza que le da la Constitución y la ley. Los jueces y los fiscales entran después de los hechos, no antes de los hechos. La autoridad preventora es el Poder Ejecutivo. Pero también estos problemas sociales, sumados fundamentalmente a la droga y otras cosas más, implican mayor. Usted ve las condiciones que se cometen los delitos. La gran mayoría tiene algún problema de droga, un montón de cosas, pero que indudablemente todo lo que sucede
la crisis económica, no hay trabajo, todo eso ayuda a este caldo de cultivo. Por eso no es solo la medida de la prevención o la represión en el buen sentido de la palabra, o las cadenas judiciales, sino también está todo el otro plano, la cuestión social y económica, que tiene que solucionarlo. O sea, es como que la realidad se impone al sistema judicial. Usted lo ve, uno anda por la ciudad, se sienta en un bar a tomar un café con un amigo, qué sé yo, y pasan gente pidiendo, cosa que en la provincia de Santa Fe eso no sucedía. Eso lo veía en Tucumán, en Salta, en Catamarca hace años. Ahora, gente grande, chicos, de todo, eso demuestra que verdaderamente la crisis social y económica no hay necesidad de que uno lo comente. Esto uno lo ve en la calle todos los días, ¿no? La relación con el empleado judicial. Hay que reconocer que el empleado judicial tiene, para decirlo en términos más de convenio colectivo, una relación de patronal con la Corte, ¿no? ¿Cómo se lleva adelante esa relación? ¿Cómo la ve usted? Si el empleado judicial ha crecido, se ha modernizado junto con lo que la justicia necesita. Y una pregunta que no tiene que ver con los empleados que dependen del sistema judicial, sino también con los abogados, si los abogados se han sabido cabalgar los tiempos, como decía algún político. No, indudablemente, en relación al gremio judicial nosotros tenemos una excelente relación hace muchos años. O sea, mi relación empieza con ellos cuando yo era el presidente de la Asociación del Colegio de Magistrados, donde un día nos reunimos y dijimos: tenemos intereses comunes, vamos a trabajar en forma conjunta. Además, todo lo que yo criticaba, que muchas veces las Cortes hacían cuando yo era camarista, cuando vine al tribunal, le dije: muchachos, los problemas de ustedes primero tienen que solucionar la Corte. Si esos problemas dependen del Poder Judicial, lo haremos nosotros. Si depende con el Poder Ejecutivo, lo vamos a hacer nosotros con el Poder Ejecutivo. En caso de que no haya solución, ahí estará la actividad gremial de ustedes, tanto de los jueces como de los magistrados. Y otra gran importancia que hubo acá fue volver a la equiparación con la justicia nacional. A partir del año 1993. La famosa mal llamada ley enganche. Claro, no, llamada ley enganche, no mal llamada, es una ley enganche. Sí, pero veo que algunos la tratan de Gracias a eso, nosotros no discutimos sueldos en la provincia. Los sueldos que se fijan en el gobierno nacional son los mismos que tenemos cobrando acá. Entonces, desde el año 1993 nosotros no tenemos un paro, ningún conflicto de ese tema. Que bueno, que la justicia federal sí está más habitual al conflicto. No, ahora Piumato en el mes de abril decretó ya 3 días de paro. Reclamando, o sea, porque un aumento que le dieron este año correspondía al año anterior, y está reclamando un porcentaje. Lo que hay que reconocer que un paro en la educación, un paro en la salud, un paro en la justicia tiene implicancias muy importantes. No, indudablemente. O sea, además, aún en la época que había paro, que podía haber un paro en la justicia, los magistrados, los funcionarios no pueden hacer paro. Lo único que hacían paro eran los empleados. Pero también muchas veces en los juzgados que estaban de turno, los empleados trabajaban, ¿no es cierto? Doctor, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado, todo este tiempo para desarmarnos de muchas cosas, y con la sinceridad que habla, porque sin vuelta siempre tuvo esta particularidad de hablar abierta, francamente. Bueno, esto ha sido siempre mi actitud de toda la vida. Me podré equivocar como cualquiera, pero lo único que puedo decir es que siempre le he dedicado mi vida full time al Poder Judicial, más allá de que en alguna oportunidad algunos quisieron tentarme para intervenir en política, pero mi vida es el Poder Judicial. Su arena es la justicia. Sí, señor. Gracias. Gracias a vos. Vamos al corte.